Bueno, la medida de las fuerzas, bueno, pues es una variable muy importante. Esto debido a que pues nos permite evaluar pues varios aspectos a lo mejor de algunas máquinas, herramientas, algunas mediciones de fuerzas, de torques. Puede ser también para las partes de algún vehículo que nos interese medir o saber la presión o fuerza que se le está ejerciendo. Entonces es muy importante el análisis de la fuerza. Para el diseño, obviamente, que de maquinaria. También nos permite pues conocer de cierta manera las condiciones en las que se halla nuestro equipo. Técnicamente, pues algunas condiciones mecánicas. Obviamente que con la medición de la fuerza, nosotros podemos medir algunos otros parámetros, tales como el peso, la presión, o a lo mejor algún tipo de diferenciales de presión también, que sí los podemos obtener. Estas son medidas pues que también son muy usuales pues en el área de procesos. Entonces nosotros podemos emplear la fuerza como medición para algún otro tipo de procesos. Matemáticamente la fuerza pues es un vector y tiene un punto de aplicación. La medición de la fuerza comprende tanto la determinación de la magnitud así como la dirección de la fuerza. Bueno, para esto nosotros vamos a tener métodos directos y métodos indirectos. Métodos directos va a ser por comparación directa con una fuerza gravitacional conocida que actúa pues posiblemente sobre una masa. Los otros son métodos indirectos. Esto es midiendo el efecto de la fuerza sobre un estándar, por ejemplo, la aceleración o a lo mejor la elongación o qué tanto se estiró, por ejemplo, un resorte. Además, es decir, un método de forma indirecta. Bueno, matemáticamente es esto, ¿no? Nosotros sabemos que el producto de fuerza, bueno, de masa por aceleración, pues nos da la fuerza. Nosotros sabemos que la aceleración, pues es la derivada con respecto del tiempo, de nuestra velocidad, y si nosotros integramos nuestra aceleración, bueno, vamos a obtener nuestra velocidad. Fíjense que aquí ocurre dos casos importantes y se los voy a escribir aquí. Nosotros podemos observar la fuerza por dos tipos. Por ejemplo, si nosotros aplicamos una fuerza a un objeto, vamos a ver aquí, ahí está. Tenemos un resultado de que este se puede comprimir. ¿De acuerdo? Yo le puedo aplicar aquí una fuerza de compresión. Y lo que yo voy a observar, pues va a ser ¿quién? Un incremento o un decremento de ¿quién? Pues de esta resultante, es decir, de esta longitud. Esto nosotros lo vamos a conocer como la ley de Hooke. Otro caso que también nosotros podemos observar, y para esto se van a utilizar algunas galgas, es una deformación. Yo puedo poner a lo mejor en alguna esquina, pues no sé, un pedazo de metal, una viga o algo, y a nosotros nos interesa medir qué tanto se deformó, qué tanta elongación hubo de dicho material. Entonces vamos a observar ahí dos aspectos importantes de la medición de la fuerza. Uno es un efecto longitudinal que nosotros vamos a conocer como la ley de Hooke, que es esta parte cuando nosotros presionamos algún objeto, el objeto se puede comprimir y la longitud puede variar, o que nosotros tengamos aquí una deformación por extensión y por compresión. Esos van a ser los efectos que nosotros podemos observar en las fuerzas. Bueno, el sensor más sencillo de fuerza, pues es el sensor de peso. Técnicamente nosotros sabemos que la fuerza o la aceleración gravitatoria en la Tierra, pues es diferente en los polos y en el ecuador. Vamos a tener diferentes valores en esos lugares.
¿Qué es lo que nosotros podemos decir de estos valores o que podemos nosotros, de cierta manera, afirmar? Nosotros vamos a tener la fuerza asociada al peso, viene dada por esta expresión. El peso es igual al producto de la masa por la aceleración. Eso es de ¿desde dónde se ve eso, Jules? En la secundaria, ¿no? Sí. Desde la secundaria se ve esto. P es el peso, M la masa y G es la aceleración. Ahora, es lo que yo les comentaba. Fíjense bien. Dice que la aceleración de la gravedad, esto es muy importante, varía dependiendo del lugar. Nosotros vamos a tener 9.78 en el Ecuador. Y vamos a tener 9.83 en los polos. ¿Por qué? Porque en Ecuador hay mayor diámetro. ¿Y eso qué tiene que ver con la constante G? La atracción electromagnética que hay entre los polos es menor cuando estás en el... Ah, pero eso es el electromagnetismo. Sí, sí es por eso, Lalo, pero no es así tan sencillo como tú lo ves. Bueno, fíjense bien. Lo que dice Eduardo, pues sí es correcto. La Tierra de cierta forma está achatada en los polos, ¿no? Como la forma de qué será, pues como de una naranja, ¿no? Bueno, más o menos esa es la forma de la Tierra. Entonces nosotros tenemos un polo norte y un polo sur. Entonces, como dice Eduardo, si yo me pongo a medir a partir del centro al Ecuador, pues vamos a tener un radio número 1. ¿De acuerdo? Digamos que este es el radio ecuatorial. Y si nosotros medimos hacia cualquiera de los polos, pues obviamente observamos que este radio pues es mucho menor. ¿De acuerdo? Sí recuerdan eso de la secundaria, ¿no? Este es el radio ecuatorial y otro es el radio polar. Ahí está. Ok. Bueno, es lo que nosotros sabemos. Nosotros sabemos que cualquier cuerpo que se encuentra sobre la superficie terrestre, cualquier cuerpo que nosotros tengamos aquí, pues es atraído por la Tierra. Pues de eso no hay ningún problema, ¿no? ¿Y cuánto vale esa fuerza de atracción? Ahora sí es la ley. ¿Cómo se llama esta ley? La fuerza de atracción entre dos cuerpos es una constante G que multiplica ¿quién? Ay, sí lo vieron en la prepa. A una masa 1 por una masa 2. Al producto de las masas y es inversamente proporcional ¿a quién? Al cuadrado de la distancia que lo separa, ¿no? Radio cuadrado. El electromagnetismo la conocemos como la ley de Coulomb. Y en mecánica, ¿cómo se le llama esta ley? Atracción de la gravedad.
Es la ley de atracción gravitatoria, igual es de Newton, ¿no? Entonces, este es el radio, vamos a poner aquí el radio R al cuadrado. ¿De acuerdo? Ok, bueno. ¿Qué más sabemos nosotros? Si esta fuerza está sobre la superficie terrestre, esto va a ser igual a ¿quién? ¿A la masa de quién? ¿Por cuánto? Por el valor G. ¿Están de acuerdo? Estoy igualando, porque esta es la fuerza aquí debido al objeto, debido a su peso, ¿no? Y esta fuerza pues, se contrarresta a la fuerza de acción gravitatoria. ¿Sí, sí que sí o nomás los ando mintiendo? A ver, ¿qué opinan? Bueno, masa Es de la la... ley de gravitación, ¿no? Ajá, y esta es la masa de la Tierra, esta segunda ley, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, bueno. Ahora, quiero que observen lo siguiente. El radio del ecuador es el radio de los polos más un cierto ¿qué? Más un cierto delta, ¿no? Un delta de R. Es una fracción muy mínima. Porque el radio, bueno, el radio del polo es mucho menor que en el radio en donde, pues en el ecuador. Ok. Bueno, vamos a ver qué ocurre aquí. Suponiendo que este radio estuviera en uno de los polos. El valor de G sería ¿quién? Bueno, recuerden que esta es la masa del objeto, ¿no? Puedo cancelar las masas de los objetos de aquí para acá y de aquí para acá. Es la masa de la Tierra entre el radio, entre el polo. Eso nos va a dar el valor de ¿quién? De G. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, bueno. Y si nosotros estuviéramos en el ecuador, sería aquí el radio en el ecuador. Pero en el radio en el ecuador es igual a ¿quién? A la mitad, ¿no? A la mitad. ¿Por qué la mitad? Ah, no, perdón. A ver, fíjense bien. El radio en el ecuador, ¿qué dice la ecuación de ahí? Siguiente. Este radio en el ecuador sería ¿quién? El radio en el polo más un cierto delta de R, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? El radio en el polo es el más chico. En el radio en el ecuador es más grande, como dice Eduardo, porque está achatada la Tierra. Entonces, la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra, bueno, medio en el polo, más delta de R, eso es igual a G. Vamos a ponerle aquí que esta va a ser G en el polo. Y aquí va a ser el valor de G en el ecuador. ¿De acuerdo? ¿En dónde va a ser más grande? En Ecuador, ¿no? A ver, vamos a ver. En el ecuador el valor es más grande, ¿no?
y es menor en el ecuador y 9.83 en los polos. Vamos a suponer un ejemplo. Es más chico porque la fracción es más grande en el denominador. Eso quiere decir que nos va a dar un denominador más grande. Suponiendo que, por ejemplo, sí, exactamente, Eduardo. Si, por ejemplo, que tuviéramos 10. Aquí tuviéramos, ¿qué será? 1. 10 sobre 1, pues nos da 10, ¿no? Y ya. O sea, este es un ejemplo, ¿eh? No digo que valga eso. Pero ahora, aquí en el ecuador, igual, tienes la misma masa de la Tierra porque pues esa no cambia. Tienes el radio en el polo que vale 1. Este delta de R, imagínate que sea de 0.1. 1 más 0.1, pues es 1.1. Y 10 entre 1.1, bueno, entre 1.1 al cuadrado. Ay, Dios mío, ¿cuánto me da esto? 1.21. 1.21, ¿verdad? Sí. En total te da 8.26. ¿8 punto qué? 26. 26. Fíjense, ¿en dónde es mayor la gravedad? De acuerdo a esto, en los polos, ¿no? ¿Y dónde es menor? En el ecuador. ¿Sí queda claro? Bueno, digo, a mí sí me queda claro, pero no sé ustedes. Este delta R, pues digo, pues es un pedacito más, ¿no? No sé, pueden ser unos 400 kilómetros más o algo así del radio de la Tierra, ¿no? Digo, no tengo las cifras exactas, realmente no sé ni cuántos salgan, pero pues vemos que sí disminuye en el ecuador. Ahora sí que empleando matemáticas básicas. Ahora, estas eran las formas clásicas de medir, valga la expresión, masas en los siglos anteriores. Esta es la báscula de Cruz. Esta se llama báscula de Robert Ball. Aquí se tenía un patrón que se comparaba con lo que se deseaba medir. Báscula clásica, como cuando vamos a las tortillas, y báscula automática, llamada dinamómetro. Esos son estos 4 tipos de, pues, de medidas de peso, ¿no? O aparatos para medir peso. Luego vamos a ver lo que se llaman las galgas o las string gauge, que se llaman sensores de fuerza, que se utilizan pues precisamente pues para medir fuerzas, y estas tienen ciertas características pues bastante interesantes. Ahorita vamos a hablar un poquitín de estas fuerzas. Bueno, los sensores de fuerzas se utilizan para medir cargas. ¿Qué significa cargas? Pues medir pesos a través de la fuerza aplicada, por ejemplo, aquí. Esto es en un pilar. Yo aplico una fuerza en la parte superior y con esta galga o con este sensor o con este string gauge yo puedo medir aquí la fuerza que se le aplica a dicha columna. También se utilizan estos sensores de fuerza para medir lo que es la vibración. Esto también, si está de forma longitudinal, podemos medir vibraciones. Otra cosa que también podemos medir con estas galgas extensiométricas
son los desplazamientos. Es decir, nosotros podemos detectar la deformación que ha surgido en algún dispositivo. También podemos medir el torque. ¿Qué es el torque? Chavos, ¿qué es el torque? Es la fuerza del movimiento rotatorio. Fuerza del movimiento rotatorio. Sandra, ¿qué es el torque? Bueno, más o menos sí tiene que ver si me produce una rotación, pero ¿por qué? ¿Qué huele, Dante? ¿Qué es el torque? A ver, recuerden, de sus clases de mecánica. ¿Sí llevaron física ahí en la...? ¿Dónde ven esto? ¿Sí lo ven aquí en la escuela? Mecánica 2. Mecánica 2. ¿Qué es el torque? A ver si recuerdan. Incluso es una cantidad de tipo vectorial. Algunos libros lo ponen con este simbolito, a ver dónde está. Este que es como una tau. Exactamente, el tau. Es una fuerza aplicada, ¿no, maestro? Exacto. Bueno, tiene que ver con una fuerza. Es una fuerza aplicada en forma circular. Y de hecho, están radianes. Están radianes, fuerza circular. Ah, caray, ¿cómo que es eso de una fuerza circular? Bueno, sí tiene que ver con una fuerza, pero es un producto. ¿Cómo se le llama este producto? Producto cruz. Producto cruz, exactamente, un producto cruz. F cruz R. El producto fuerza por distancia se le denomina producto cruz. En este caso es el torque. ¿De acuerdo? Ese es el torque que se le aplica para que nosotros podamos calcular el ¿qué? ¿Qué nos mide el torque? Yo la conozco como fuerza rotatoria. Eso se aplica a los motores. Exacto, se aplican los motores exactamente, pero recuerden, bueno, ese es el torque o el momento. También ahorita vamos a recordar un poquitín esto de las clases de física. A ver, déjenme acuerdo cómo va, si es R cruz F o F cruz R. F cruz R. Sí, exactamente. Bueno, fíjense que esto nos va a dar un producto vectorial, un producto cruz. Fuerza por distancia. La fuerza se mide en newtons, la distancia en que se mide. En metros, ¿no? Newton por metro. ¿De acuerdo? Ese es el torque. Y exactamente como dice Eduardo, se utiliza mucho en los motores. Yo, por ejemplo, pues no sé, tengo aquí una fuerza, un desplazamiento. Fíjense bien. Yo tengo aquí en este punto que está aquí, vamos a denominarle un birlo. ¿Qué es lo que hace un birlo? Este es un punto de rotación, como dice Eduardo, ¿no? Un birlo. Exactamente por eso está muy ligado a los motores, por la parte de rotación. Es un birlo, ¿cómo se llaman las puertas? ¿Cómo se le llaman las puertas? ¿Bisagra? Bisagra, exactamente, esa es la palabra correcta. Sí, porque birlo es de los como tornillos, ¿no? Es una bisagra. Exactamente, son de esas cositas que nos permiten a nosotros rotar. No, no es un birlo. Bueno, aunque también podría ser a lo mejor un tornillo con un birlo allí. Entonces yo tengo aquí una bisagra. Es mejor. Ahora, si están en su casa, quiero que observen lo siguiente. Yo le voy a aplicar una fuerza. Para que tenga mejor efecto, vamos a aplicarle una fuerza que sea perpendicular. ¿Por qué una fuerza perpendicular, chavos?
¿En Porque dónde vamos a tener un máximo? entre más grande sea la distancia del punto del eje, menor fuerza se necesita aplicar. Exactamente. ¿Por qué? Porque estas dos cantidades son directamente proporcionales y tienen que ser perpendiculares. ¿Por qué? Porque eso también lo podemos manejar de la siguiente manera. Esto es el valor absoluto. Recuerdan que el producto cruz lo podemos manejar como la magnitud Ese no, no. del módulo de la fuerza por la magnitud del módulo de la distancia, o en este caso del radio vector, por el seno del ángulo que forman. ¿Y en dónde vamos a tener un máximo en la función senoidal? Pues en pi medios, ¿no? Que serían 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo aquí esta fuerza en una cierta distancia. Entonces tengo aquí mi vector R. ¿Sí recuerdan esto? Más o menos ya les viene a la mente algo. Y como dice Eduardo, esto a nosotros nos interesa por la cuestión de los motores. Porque ¿qué nos interesa calcular? Pues el par de fuerza desarrollado. Entonces yo tengo esta distancia y tengo esta fuerza. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, cuando yo hago este producto cruz, yo voy a obtener un vector, válgame la expresión, me lleva al carajo, a ver. Vamos a tener nosotros un vector que es un vector que está girando perpendicular a quién, pues perpendicular a ambos, perpendicular tanto a la distancia R como a quién, pues al producto de F. Eso nos va a dar la rotación. Y como dice Eduardo, ¿qué ocurre cada vez de que nosotros nos acercamos más al centro de rotación? ¿Qué le ocurre al torque? Ya no gira. Ya no gira exactamente. Y tampoco si tengo una fuerza paralela. Si yo tengo una fuerza paralela a la distancia, no va a girar. Si yo me acerco tanto que estoy aquí en la bisagra, en este punto, tampoco va a girar. Y como dice Eduardo, si yo estoy más cerca del punto de rotación, necesito una fuerza mayor. Si yo me alejo del punto de rotación o donde está nuestra bisagra, pues necesito aplicar una fuerza mucho menor. El par generado pues va a ser el mismo, pero mucho menor. Esto nos va a dar un producto cruz, un producto vectorial. Bueno, ¿qué más tenemos nosotros? Vamos a tener que en estas cuestiones de las galgas, bueno, eso es el torque, que es lo que se me olvidaba decirles. Incluso podemos tener aquí un par que se genera aquí en una pieza de metal. Y también con estos sensores de fuerza nosotros podemos medir presión. Esto lo podemos adherir, por ejemplo, a un diafragma. Y en el diafragma, perdón, vamos a recibir a lo mejor un caudal, podemos medir la presión. De cierta manera, bueno, pues es una medición indirecta de la presión. Los sensores de fuerza, como ya los dije, van a tener una cierta deformación, que le vamos a llamar el strange. Esa deformación por unidad de longitud, pues va a experimentar, ahora sí que un cierto cambio, que nosotros le vamos a llamar un épsilon. Esa deformación, pues puede ser positiva o puede ser negativa. Bueno, puede ser positiva si nosotros giramos, por ejemplo, a ver, déjenme llevo esta, que va a ser creo que el ejemplo de positivo. Imagínense que yo tengo aquí un segmento,
un pedacito de material. Y yo le aplico una fuerza. ¿De acuerdo, Carmen? Entonces, a esa pieza le van a ocurrir dos cosas. Yo luego más le aplico una fuerza en el centro. Y va a ocurrir que en la parte superior se extiende, es extensivo. Pero en la parte interior, ¿qué? Es compresivo, ¿no? ¿Sí lo ven? Se alejan las moléculas en las partes de arriba y sin embargo en la parte interior como que se concentran más. Ahora, vamos a definir lo que es el esfuerzo o la tensión mecánica como la fuerza por unidad de sección. Fuerza entre área. Esto después lo vamos a asociar con la presión. Entonces, vamos a denominar el esfuerzo tensión como la fuerza aplicada por unidad de superficie. Ahora, lo que es la deformación y el esfuerzo van a estar relacionados de la siguiente manera. Fíjense bien. Este primer caso, voy a estirar esto un poquito más para que se vean. De aquí de nuestra gráfica. De 0 hasta este punto, el comportamiento que se rige es la ley de Hooke. ¿Alguien recuerda la ley de Hooke? En realidad la ley de Hooke es una aproximación. Es una aproximación polinomial. Y nosotros solo estamos tomando el término de primer grado. ¿Cómo va la ley de Hooke, Eduardo? De momento sí, no me acuerdo. Nos dice que la fuerza Es la fuerza es igual a menos igual a K por... menos K por X, ¿no? Sí, Esta es la ley de Hooke y esta es una relación lineal. En esta zona que se va a llamar zona elástica, el comportamiento pues va a ser casi lineal. Nosotros vamos a tener que va a existir una cierta proporcionalidad. Esto pues se va a conocer como la ley de Hooke. Luego nosotros vamos a tener el límite de la zona elástica. Estiramos, estiramos, puede ser, no sé, algún metal, puede ser algún plástico, algún polímero, algo que estemos estirando. Va a llegar a un punto en que ya no lo puede estirar más. Por ejemplo, cuando yo estiro una liga, la aplico fuerza, 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 llega un momento en que ya no se puede estirar más, ¿no? No sé si han visto que ocurre eso. ¿Por qué? Porque ya no puede recuperar su forma original. Llega a una zona en la cual si tú lo deformas más, ya no recupera la forma original. Ese es el límite de elasticidad. Es decir, donde el cuerpo ya no puede recuperar su forma. Ya tiene una deformación permanente. ¿De acuerdo? Bueno. Luego nosotros vamos a tener un punto que se llama un punto de fluencia. En esta parte, bueno, pues nosotros podemos alargar el material, pues tal vez no de una forma tan lineal. Y simplemente, bueno, ya, aparte de que ya no regresa a su forma original, el aumento de lo que es la deformación, pues ya es máximo, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir bastante en los metales. Esto sí se da bastante. Luego nosotros podemos llevar a lo que es un esfuerzo de zona de ruptura y obviamente a la ruptura. Bueno, todas esas teorías están bastante interesantes. Y como les digo, creo que los ejemplos más básicos pues son
observar cómo funcionan las ligas y ese tipo de cuestiones. Y esa es la gráfica, ¿no? Que ocurre. Ok. Entonces, aquí hay un comportamiento, bueno, que va de acuerdo a lo que es la parte de estas regiones, ¿no? Esfuerzo de zona de ruptura. Bueno, los sensores de fuerza, técnicamente los que nosotros ocupamos van a ser galgas extensiométricas, que de cierta manera son transductores basados en lo que es la variación de la resistencia cuando se le aplica un esfuerzo mecánico. Entonces, las galgas extensiométricas son transductores en los cuales su medición o la medición de la fuerza se basa en la variación de la resistencia del conductor cuando se somete a un esfuerzo mecánico. A eso se le conoce como un efecto piezoresistivo. Para nombrecito, ¿verdad? Efecto piezoresistivo. Hay un efecto que se llama efecto piezoeléctrico que no es similar a esto, pero de cierta forma también tiene que ver con la deformación y está hecho por la unión, por ejemplo, de una cerámica con algún metal. Pero bueno, esperamos que me dé. Sí nos da. Yo creo que en estos días lo vemos también. El efecto piezoeléctrico. Ok. Bueno, nosotros sabemos de circuitos que la resistencia es directamente proporcional a ρ. ¿Cómo se le llama esa ρ? A ver si recuerdan. A la longitud y al área transversal. Ρ se le llama la conductividad del material y depende del material que estén hecho. Si es de cobre, si es de acero, si es de aluminio, va a tener su conductividad, su valor de ρ. L es la longitud y A es el área transversal. ¿De acuerdo? ¿Sí recuerdan esta formulita o ya no? Muy utilizada para el cálculo de calibres de cables. Sí, en instalaciones eléctricas, ¿no, profe? Exactamente, en instalaciones eléctricas utilizamos esto para saber lo que son los circular mills o los calibres de los cables. A ver, ¿cómo interpretamos esta formulita de la resistencia? ¿Cómo sería un cable ideal? ¿Sería delgado o sería un cable grueso? ¿Cómo sería, Carmen? Un cable grueso. Un cable grueso, pues conduce más electricidad. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo en color verde, que sí viene, ¿no? Ok. Qué feo, ni se ve nada. Ok. ¿Y qué pasa con la longitud? ¿Qué opinan de la longitud? Entre mayor longitud, mayor resistencia. ¿A mayor longitud, menor o mayor? Mayor resistencia. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ya nosotros, pues como dice Eduardo, ¿no? Longitudes largas, mayor resistencia. Diámetros, ¿cómo serían los diámetros? Diámetros menores. Los mayores, ¿no? Ajá. Diámetros mayores.
A diámetros mayores vamos a tener mayor resistencia, ¿no? A ver, entonces, estas van a ser las dos condiciones. Mayor longitud y diámetro menor. Ok. Aquí la resistencia, ¿cómo es? Pues grande. ¿De acuerdo? Caso contrario, ¿cómo sería? Menor longitud y diámetro mayor. Menor resistencia. La resistencia es mayor, ¿no? Nos vamos a ponerle arriba resistencia más, resistencia menos. No, más resistencia aquí. Aquí menos resistencia. Ahí está. Ok, chavos. Bueno, eso es para los cables, ¿no? Ahora, vamos a ver parte del análisis que sí está bastante interesante, pero vamos a analizar un poquito esta estructura de la galga extensiométrica. Dice que tienen una juela fotograbada en un patrón de rejilla. Bueno, luego tienen una capa de resina, de esta resina pues delgadita, pues puede ser plástica, y luego se colocan las terminales, se soldan, como vienen aquí. Ok, esto es un elemento conductor. Hay de varios materiales. Hay algunos que son de algunas aleaciones de cobre con, no recuerdo cómo se llama este material. Bueno, tienen esta cierta longitud, de tal forma que si yo le aplico una fuerza en medio, pues voy a deformar la longitud, o voy a deformar, ¿quién? Pues esta longitud de este material conductor. Por lo tanto, al deformarlo, pues voy a variar la resistencia. ¿Qué es lo que yo voy a tener aquí? Vario la longitud y hago una variación en el cambio de área, pues va a variar el valor de la resistencia. Así están constituidas estas galgas. Tienen dos terminales, dirección de sensibilidad, una base aislante. Hay de distintos tamaños de acuerdo a las aplicaciones. Y bueno, se utilizan estas herramientas igual con un puente Winston. Ok. Vienen aquí algunos datasheets de algunos equipos, bueno, de algunas galgas. Aquí viene igual lo que yo les decía. Aquí strain gauge, es decir, la fuerza se aplica, esto se estira y aquí se comprime en el lado contrario. Vienen estas expresiones, pero sí me gustaría que las viéramos. Créanme lo que el análisis está bastante interesante. ¿Qué, Carmen? ¿Por qué te vas? Es su internet, profe. Ah, ya. Fíjate, Sandra, que se me olvidó decirte algo el día viernes que andábamos con esta batalla del NatView. Soy el peor maestro del mundo, miren. Este es el manual de las prácticas. Hasta ahora me vengo acordando. Aquí con el links. Porque yo dije, ¿de dónde hice estas prácticas? ¿De dónde hice estas prácticas? Pues vienen aquí en el links. Y aquí ya vienen todos, ¿no? Como vienen armado. Viene cómo armar el sketch paso a paso. Pero bueno. Lo que yo quería que viéramos es esta parte de las galgas extensiométricas. Rho es la resistividad y tiene ohms por metro.
Fíjese que este librito, que es el libro de sensores y actuadores, hace el análisis volumétrico. Se avienta aquí todo el análisis viendo la parte de la deformación, que fue este valor que nosotros, ¿dónde está? No creo que ni está aquí, que nosotros habíamos marcado, ¿no? Este valor de deformación. Hace todo el análisis, pero en este caso el cambio del volumen del cable conductor. Por eso utiliza aquí el cálculo de la variación de la sección transversal. Bueno, ellos obtienen esta expresión. Ahorita nos vamos a aventar este cálculo. Por orgullo y honor al la UACM San Lorenzo. Y viene esta expresión. Porque aquí viene un 2 y viene este valor que viene aquí. Bueno, revisé el mismo análisis. Esta es la parte de la sensibilidad. En todos los libros manejan GF, que está en parte de la construcción de nuestra propia galga. Y aquí está. Este librito de electrónica lo maneja mejor. Ok, y me gusta más este análisis. Les voy a decir por qué. Bueno, fíjense bien. Y está interesante, incluso lo voy a subrayar aquí. Si se somete a un esfuerzo en dirección de la longitud, cada una de estas tres magnitudes de la resistencia experimentará un cambio. Bueno, van a experimentar un cambio. Cada una de las, ¿quién? Tres magnitudes. ¿Qué magnitudes tenemos aquí, Eduardo? Conductividad, longitud, resistividad, perdón, y área transversal. El otro libro, tramposamente, pues utiliza el volumen. Ahora, fíjense bien. Aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la derivada, pero vamos a hacerlo porque estamos aplicando una fuerza. El cambio del valor de la resistencia respecto a la fuerza que nosotros estamos aplicando. ¿De acuerdo? Por eso les digo que me gusta más este análisis. Es decir, la derivada con respecto a la fuerza de toda esta expresión. Ese es el esfuerzo al cual está sometido. L y A son constantes. Ahora vamos a decir que hay un cambio en la resistividad. Bueno, pues ya. Este sale como constante. Ese es nuestro primer término. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo con otro color. Porque me está diciendo que son respecto a las tres variables. Bueno, las tres magnitudes. Luego, ¿quién sería constante? Bueno, hacemos constante la resistividad, el área. Y ahora yo digo que cambie la longitud. Aplica un diferencial de longitud. ¿De acuerdo? Ese sería mi segunda magnitud a la cual nosotros estamos analizando. ¿Y cuál sería la tercera, chavos? ¿Cuál sería la tercera, Sandra? Todo lo que está dentro del operador diferencial. ¿Quién sería? ¿Qué aparece aquí? El área. Este sería mi tercer elemento. Nosotros estamos calculando las derivadas con respecto a ese esfuerzo de la resistividad, de la longitud y del área. Ok. Bueno. Este término, pues pasa tal cual, pues aquí no hay ningún problema. Ay, ya vi que con este no se deja. Este término pasa tal cual. Este segundo término pasa tal cual.
Pero ojo, aquí tengo 1 sobre A. ¿Cómo me queda esto? Recuerden de la regla que es como esto es A a la menos 1, me queda 1 sobre A cuadrada. Por eso ponemos aquí un A cuadrada. Esto es de las derivadas. Y recuerden que baja con un signo ¿qué? Menos. ¿Sí lo ves, Lalo? ¿Sí lo ven todos? Sí, yo sabía que este librito tenía una joya bien padre. Ahora, fíjense bien. ¿Qué tenemos en común? Porque eso es lo que está factorizando. ¿De acuerdo? Fíjense que nosotros, por ejemplo, hacemos lo siguiente. Nosotros sabemos que 1 sobre R, es decir, el inverso de este término, sería A entre L, ¿de acuerdo? A entre L, y esta ρ pues pasa dividiendo, ¿de acuerdo? Este término de acá, calculemos su recíproco. Su recíproco de 1 sobre R, o R a la menos 1, su recíproco es este término que está aquí. ¿Sí lo ven? Es ese término. A va arriba, L abajo, y esta ρ está multiplicando, pues la pongo abajo dividiendo. ¿Sí queda claro? Ese es 1 sobre R. Vamos a multiplicar esa expresión que acabamos de obtener por 1 sobre R. Y me van a decir por qué. Porque aquí yo tengo el diferencial de R y aquí tengo R. Puedo aplicar logaritmo natural. Pero bueno, vamos a analizarlo más o menos. Por eso los ingenieros nos enseñan matemáticas, ¿verdad? Pero bueno. Fíjense bien. Factorizo. Este término pues multiplica a lo que tenía aquí arriba, que es pues, esto mismo que está acá. L multiplica, L que divide, se cancela. A que multiplica con A que divide, pues se cancela. ¿Qué me queda? 1 sobre la resistividad. Es este primer término. A que multiplica con A que divide, se cancela. Resistividad que divide, resistividad que multiplica, se cancelan y me queda 1 sobre L. Área que multiplica, y aquí tengo área al cuadrado, pues se cancela un área al cuadrado. Esta ρ por L, pues se cancela con estas de acá, y me queda 1 sobre el área, diferencial de área por F. ¿Hasta aquí sí se entendió el procedimiento? ¿O lo hacemos en...? Sí, profe. Está sencillo, ¿no? Yo sí lo entiendo, pero no encuentro el factor común todavía. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Ok. Luego multiplicamos por el diferencial de fuerza. ¿De acuerdo? Se multiplica por el diferencial de fuerza. dr sobre R. Aquí está el truco. Diferencial de resistividad entre resistividad. Diferencial de longitud entre diferencial de longitud. Diferencial de área sobre el área. ¿De acuerdo? Ok. El cambio de la resistividad con la fuerza aplicada se debe a lo que se conoce como el efecto piezoresistivo. La variación de la longitud, eso es por la ley de ¿quién? Ley de Hooke. Variación de área se denomina ley de Poisson. ¿De acuerdo?
Yo puedo aplicar principio de superposición a las 3 y hacer las integrales pues, de cada una de las 3, pero bueno. Como las 3, digamos, las 3 acciones se están efectuando al mismo tiempo, pues podemos nosotros tener la siguiente característica. Se trata de un material isotropo. ¿Qué es eso de un material isotropo? Es lo que acabamos de ver en las gráficas. ¿Qué onda con mi vecino en su moto? Lo que es querer quemar el clutch. A ver. Tienen las mismas propiedades en cualquier dirección. Entonces, un medio se llama isotrópico. ¿Cómo se le llama a un medio isotrópico? Pues el que tiene las mismas propiedades. Ahora, si ese medio isotrópico no rebasa el límite elástico, este modelo que tenemos aquí se puede simplificar a este que tenemos. Ok. Diferencial de longitud sobre L. Técnicamente, pues eso viene abarcando la ley de Hooke. Estos coeficientes son para el cálculo de las áreas y el coeficiente de resistividad. Ahora, ¿cómo es que lo manejó este librito de acá? Quiero que observen. ¿Es la misma ecuación o no es la misma ecuación? Sí. Es lo mismo. Solamente que él lo analiza a través del cambio del volumen. Y aquí pues se me hizo bastante como que muy rebuscado. Es el mismo cambio. Ahora, dice que en esta ecuación 716, lo que estábamos analizando en el otro libro, el cambio unitario de la sección transversal se resta dada su relación inversa con la resistencia. Es este término que tengo acá. ¿De acuerdo? Ok. Obviamente se avientan sus pasos mareadores. Lo mismo si el medio es isotrópico, tiene algunas propiedades. Y lo que no me gusta es que aquí no me dice quién es V. Si yo lo comparo con esto, este término es igual, pero aquí le llaman mu. Uy. Aquí junto a este mu con este valor C, que viene a representar el factor del coeficiente de resistividad. Ok. Ese mu se refiere al coeficiente de Poisson, que es lo que no menciona este libro. Este es el coeficiente de Poisson. O Poisson, o Poisson en francés. Le Poisson. Bueno, en México, Poisson. Ok. V se refiere al coeficiente de Poisson. Obviamente que ese coeficiente que es un coeficiente mecánico. ¿Dónde estaba? Miren. Ay, me está riendo. No, aquí ya vienen las tablas. Un coeficiente mecánico. Bueno, ahorita les voy a explicar un poquito este programa. Todas esas expresiones nosotros las podemos simplificar de alguna manera, análisis más pequeños. Bueno, mu, coeficiente de Poisson, lo toman entre 0 y 0.5, va a depender, si se dan cuenta, ese coeficiente de Poisson está dependiendo de quién, pues del material propiamente, de la longitud. C, este cuate le llama la constante de Brickman. En este otro libro, pues lo deja simplemente expresado de esta forma.
este coeficiente. A ver. Dice que cuyo valor está entre 1.13 y 1.15. Por lo general, este valor que tenemos aquí, todo esto se simplifica y nos dice que en el caso de aleaciones y para efectos de ingeniería, nosotros vamos a denominarles el factor GF. ¿Por qué? Pues porque se les ocurre llamarlo G subíndice F, que es este valor que tengo acá. A todos estos términos. Se le llama factor de sensibilidad de la galga, que si ya ven, tiene un montón de física. ¿Qué buscas, Andy? Vete para allá, chaparra. Llévate a Andreita, ma. Buscas a tu otro hijo. Ahorita te traen a tu otro gatito. Ok. Nos dice que este valor es de orden 2. Casi siempre lo redondean a 2. Ok. Nosotros vamos a tener estas expresiones. Ahora, fíjense bien. R subíndice 0 es el valor de la resistencia nominal. ¿Qué es lo que voy a hacer yo cuando esté haciendo una práctica? O bueno, ¿qué vamos a hacer la práctica de esto? Nosotros vamos a medir el valor de nuestra galga, esta galga que tenemos aquí. Vamos a medirla sin aplicarle ningún tipo de presión. Ese va a ser R subíndice 0. ¿De acuerdo? El delta subíndice R, va a ser cuando nosotros estemos aplicando, obviamente que un valor, ya sea por exceso o por defecto, es decir, empieza a deformar la galga. Entonces vamos a tener este tipo de mediciones. Y esto, si se dan cuenta, chavos, dice que es una constante. Técnicamente, este valor que nosotros tenemos, bueno, de aquí, R subíndice 0 está dividiendo, pues lo paso acá multiplicando. Este menos R0, pues está restando, lo paso sumando. Vamos a obtener esta expresión. Y Eduardo, esta expresión es la ecuación de una ¿qué? Línea ¿qué? Ahí, bueno, entendieron la palabra. Es una ecuación de la línea ¿qué? Recta. ¿De acuerdo? Entonces nosotros necesitamos determinar primeramente esta ordenada, que es R subíndice 0, que es nuestra lectura cuando no tiene carga. Nosotros vamos a poder deformar, vamos a aplicarle una fuerza, se le va a poder aplicar una fuerza a nuestra galga extensiométrica y nosotros vamos a graficar allí una cierta línea recta. Esa línea recta pues nos va a representar el modelo matemático de nuestra galga. Nos va a dar el cambio de resistencia, la deformación que experimenta. ¿Esto a partir de quién? Pues de los cambios de resistencia. Bueno. Fíjense que estas son esta tabla son para los valores de diferentes galgas, de diferentes materiales. Algunos valores cambian debido a la temperatura. Miren, esta es de una galga impresa, nos dan aquí un poquito más de información. Este es el modelo matemático, pues si se dan cuenta, pues también puede variar un poco por la temperatura, porque nosotros vimos que la resistencia, el valor de la resistencia también cambia debido a la temperatura. Esto debido al propio material. En sí, el valor de la resistividad cambia en función de la temperatura. Bueno, en este caso lo que nosotros podemos hacer pues es compensar ese valor.
aquí hay diferentes modelitos de galgas extensiométricas y se utilizan empleando un puente de Winston. Técnicamente este es el voltaje a la salida cuando nosotros empleamos una galga extensiométrica. Nos dan los valores o cambios de voltaje. Aquí es cuando nosotros aplicamos a una galga en un muelle, puede ser, y nosotros estamos midiendo, por ejemplo, podemos tener dos galgas, una que esté midiendo la extensión, que sería el de la parte superior. Si yo aplico una fuerza pues, en esta dirección, vamos a tener una galga en extensión y la otra va a ser por compresión. ¿De acuerdo? Se pueden utilizar 4 galgas, ya es un arreglo un poquito más complicado, ya este es el modelo matemático que se obtiene del voltaje a la salida. Y nosotros tenemos que aplicar nuevamente amplificadores de instrumentación para nuestras galgas. En el librito, donde viene esta parte de Arduino, fíjense bien, aquí vienen varios modelos. Fíjense este arreglo de 3 galgas. Este está muy bien porque aquí nos está midiendo también la parte de qué tanto hubo un giro. Esto es lo que yo les decía, una carga, se aplican aquí las galgas. Un arreglo de 4 galgas, igual utilizar en un puente. Para utilizarse en una columna, igual nos mide la deformación. Fíjense que estaba viendo las obras del nuevo aeropuerto, allá de Santa Lucía, y tienen galgas extensiométricas también en los sensores de presión del... No sé si han visto cómo está ahorita quedando esa parte. Hay unos, se les llama, ¿cómo? Inhibidores para el temblor. Bueno, no sé cómo se le llama bien el nombre. Que están en la parte de los soportes, en los pilotes. No sé si han visto esa parte, chicos. No. Miren, aquí ya está el amplificador operacional que utiliza para medir una galga. Igual se le aplica una carga. Y pues son estas las que, pues, esta es la que tiene, y el profe Mata, pues está aquí. Se le llama un PlexiForce. Fíjense que, por ejemplo, hay unas galgas como esta que tengo aquí, que es un poquito más larga, que tiene tres contactos. Igual, yo con esto pues puedo medir la flexión positiva y negativa. ¿Podría ser un problema? Sí y no. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que tener un punto intermedio de referencia. Por ejemplo, 2.5, si estamos midiendo a 5 volts, de 2.5 para arriba, pues no sé, a lo mejor pues estás flexionando en esta dirección. De 2.5 hacia abajo, no, déjenlo abro aquí, no sé, quién lo empaquetó de nuevo. De 2.5 hacia abajo, pues podríamos medir en la otra dirección. Entonces tendremos que poner aquí una referencia. Este se utiliza mucho, por ejemplo, en el caso del Arduino, cuando nosotros tenemos que fijar una referencia de voltaje. Que yo tenga este caso, ¿no? De compresión y extensión. Esto se utiliza, por ejemplo, en los, ¿cómo se llaman? En las prótesis, en los dedos. Y viene aquí el programita. Aquí está. Esto es lo que yo les decía, curvatura positiva, extensión y compresión. Es el que se utiliza, profe, para mover como una manita robótica, ¿no? Exactamente. Dejen ver si anda por aquí el ojito. Mano con galgas extensiométricas. Entonces nos quedaría nada más hacer el programita. A ver, déjenles comparto la imagen. Sí están rudas estas cosas, ¿no? ¿Cómo ven?
Tiene un buen de aplicaciones. Miren, este es el que yo les decía. No me acuerdo quién estaba haciendo estos proyectos. Creo que allá en San Lorenzo, ¿quién estaba haciendo proyectos con esto? Vi un maestro, no recuerdo bien. Igual estaba haciendo esto con un guante. Ahí está. Y utilizaba esta misma. Sí, está bastante interesante esta parte. Lo hacía con estas galgas extensiométricas. Yo les decía que en el caso del nuevo aeropuerto, a ver, sensores, aeropuerto Santa Lucía, a ver, no recuerdo bien si estaba aquí o estaba en YouTube, creo que sí lo vi en YouTube. Y fíjense que yo vi y dije, acá ¿a poco sí? Aeropuerto Santa Lucía, México. Hay una parte, bueno, aparte donde están los mamuts y todo esto, ¿cómo se llama? Sensores sísmicos. Es estos de acá. Bueno, me puse a investigarlo un rato y tenían... Y yo allá tendré el modo de frecuencia amortiguado. ¿Esto es diseño de quién? ¿Esto en qué país nació o qué? Es ingeniería sísmica, se utiliza en todos los países que tienen fallas sísmicas y gran actividad sísmica. ¿Y en México no ocupamos esto? Tenemos muchas fallas sísmicas, somos un país con gran actividad sísmica. Sí, claro. Lo que pasa es que esto requirió una inversión de aproximadamente 100 millones de pesos, pero nos permitió reducir 600 millones de pesos en estructura de acero en la superestructura. Wow. Pues felicidades nuevamente, estoy impresionado. Este par de espejos, porque son como espejos tan pulidos. Son placas de acero completas. Ahora, este acero parece un espejo porque así debe de trabajar. Terminando la entrevista, nosotros lo vamos a aislar para que no haya arena ni ningún tipo de polvo, para cuando esté el movimiento sísmico, esto se mueva con total libertad. Los demás los podrá ver que tienen sus respectivas protecciones. Ah, claro. Este está abierto para enseñarlo para que ahora, usted lo vea. para entenderlo. De aquí para arriba, el edificio está totalmente levantado sobre la cimentación. Pues felicidades. Y en el margen perimetral del edificio hay una separación de 30 centímetros entre la banqueta con el edificio, que es todo lo que se puede mover en caso de sismo. Felicidades, felicidades, felicidades. Qué orgullo saber que tenemos la ingeniería. Y les decía que aquí utilizan estas galgas. A ver, déjenles pongo de cuál era. Pero para esta parte. Y ya con eso, bueno, pues veían. Hazme cuenta que es como un tipo menisco, la parte del soporte, ya digo, porque ya la estuve revisando. Entonces es como una esfera, como si estuvieran técnicamente como casi en un líquido, ¿no? Sumergido. Entonces, si hay un movimiento sísmico, pues esto empieza a girar en todas las direcciones. Está medio locochón, la verdad. Quien hizo esos cálculos, pues mis respetos, pero sí tiene un porqué, la verdad, o sea, sí tiene una razón. Ojalá y un día nos den chance de entrar ahí a ver cómo están hechos, ¿no? Pero bueno.